Dios les bendiga a todos, iglesia, en esta noche. Quiero que me acompañen rápidamente a la palabra en el libro de Efesios, capítulo 6, versos 10, desde el 10 hasta el 18. Cuando lo tengan me dicen amén. Efesios 6. Efesios 6, verso 10 hasta el 18. La palabra del Señor lee así: por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del enemigo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. ¿Nuestra lucha es contra los seres humanos? Contra poderes, contra autoridades, potestades que dominan el mundo de las tinieblas. Verso 13. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Hoy vengo a hablarle, iglesia, de algo que es muy importante. Este pasaje bíblico o esta porción bíblica nos habla específicamente sobre la armadura que Dios quiere que nosotros utilicemos para cuando llegue el día malo y podamos resistir hasta que eso termine con firmeza. O sea, que la armadura de Dios nosotros la vamos a tener todo el tiempo, en todo momento. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos cuándo viene el ataque. Nosotros no sabemos cuándo el enemigo pueda enviar un ataque o pueda enviar alguna distracción a nuestra vida. Nos guste o no, y aunque a veces choque y duela decirlo, nos guste o no, siempre seremos sacudidos por ataques del enemigo. Por eso el Señor nos dice en su palabra, lo mismo que les acabo de leer, pero en Efesios 6, 12, 13, un poco más, nos dice: porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra potestades, autoridades que dominan el mundo de las tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por tanto, pónganse toda la armadura de Dios, para que cuando esto llegue puedan resistir hasta el final con firmeza. Siempre debemos estar preparados y atentos a lo que está sucediendo a nuestro alrededor. No es casualidad y no es cosa de la vida, ¿verdad? Como solemos decir muchas veces, cada proceso que llega a nuestras vidas. Si bien es cierto que cada proceso tiene un propósito en nuestra vida, ya sea por la razón que sea que venga ese proceso, siempre tenemos que estar en posición de ataque
Y cuando el Señor ponía este pasaje bíblico en mi corazón, rápidamente vino a mí la imagen de un soldado. Lo que ahora podemos ver como un soldado. Y quiero desglosar poco a poco, si el tiempo me lo permite, cada una de las importancias que tiene la armadura de Dios. Cuando tú usas una armadura, tienes que usarla completa, ¿verdad? Un soldado no se puede poner el casco, una bota, un cinturón y salir. Tiene que tener su armadura completa, porque inmediatamente su commander o su comando llega y lo ve sin su arma, lo va a virar para atrás. Siempre que nosotros nos levantemos, desde que abramos nuestros ojos, tenemos que estar a la expectativa y tenemos que estar en posición de ataque, vestidos con la armadura de Dios para poder sobrellevar y poder atacar, valga la redundancia, lo que pueda estar pasando en nuestras vidas. Primero, nos habla del cinturón de la verdad. Es la primera herramienta que nos brinda la palabra. ¿Por qué? Antes los soldados llevaban un cinturón que era grande para agarrar y mantener sus vestiduras en su lugar. Usted hágase la imagen mental de lo que yo le voy a estar desglosando. Imagínese una persona, un hombre, con sus vestiduras y un cinturón ceñido. Ceñido quiere decir ajustado al cuerpo, para agarrar sus vestiduras. El mismo cinturón, a la vez que sostiene sus vestiduras, que agarra sus vestiduras, brinda soporte y protección al cuerpo. Pues asimismo, nosotros debemos llevar una vida íntegra, conociendo quién es Dios, y que eso que nosotros sabemos y eso que nosotros conocemos honre nuestra posición en Cristo. Como antes les mencioné, el cinturón de la verdad, hablando ahora en un término espiritual, nosotros tenemos que tenerlo ceñido a nosotros, porque lo que nosotros sepamos y lo que nosotros conozcamos tiene que estar ceñido a nosotros, porque eso es lo que va a sostener nuestra posición en Cristo. Segundo, la coraza de justicia. Esta iba anexada, o sea, unida al cinturón y protegía órganos vitales. Por eso debemos vestirnos con la justicia que es Dios. Romanos 5, del 1 al 3, dice: justificados por nuestra fe en Cristo. Las batallas, las luchas mentales o emocionales, no las ganamos por nuestro propio esfuerzo o justicia. Lo hacemos cuando reconocemos que la verdad y la justicia es Dios, y que sin Él hasta un huevo frito nos sale mal. Cuando nosotros podemos reconocer y podemos entender que lo que tiene que haber en nuestra vida como armadura, que lo primero sea la verdad de Cristo, que lo segundo sea la justicia que Él puede brindarnos a nosotros como hijos y escogidos. Tercero, la palabra me dice que nos calcemos con la disposición de predicar el Evangelio. Un buen soldado necesita tener los pies protegidos para evitar que cualquier cosa en el camino entorpezca su paso. Es por eso que ahora usted imagínese el soldado antes de Cristo, con sus vestiduras, con el cinturón, con la coraza, con su
zapatos, con su calzado. Imagínese uno de ahora, del siglo XXI, que necesita un cinturón, unas botas, y no pueden ser cualquier bota. Tiene que ser unas botas que sean a prueba de todo. En lo espiritual, el enemigo puede poner objetos cortantes o trampas para hacernos caer y evitar un avance. Recuerde que Él no quiere que salgamos a llevar el mensaje de Dios. Él tipifica lo opuesto a Jesús, pues Él va a poner en nuestro camino piedras de tropiezo, cosas punzantes a nuestra vida para evitar que nosotros como hijos escogidos, decididos, vestidos con la armadura de Dios, podamos avanzar y podamos llevar la palabra a otras personas. Porque ¿saben qué? No sé si a muchos les ha pasado, pero muchas personas por ahí, tal vez cuando nosotros como cristianos nos presentamos o tenemos la confianza y la comunicación de hablar y decir, mira, yo soy cristiana, yo creo en Dios, yo creo que hay un Dios que todo lo puede, que todo lo restaura, que todo lo sana, que todo lo cambia. Muchas personas tal vez me puedan refutar esto que está escrito, porque lo escribió un hombre, porque es la primera razón que me dan. Ah, pero ¿cómo tú vas a creer en algo que lo escribió un hombre? Está bien. Pero ahora te pregunto yo a ti, ¿cómo tú me puedes refutar a mí lo que yo he vivido, mis experiencias, los milagros que yo he experimentado en mi vida? Si eso no es Dios, entonces no sé qué es. Y que eso que suceda en mi vida, esa experiencia, ese milagro que yo recibo, vaya fundamentado a la palabra. Así que, como cuarto elemento o cuarta herramienta, es el escudo de la fe. El escudo que se utilizaba en aquel tiempo era grande, resistente y cubierto en cuero, porque en la batalla, en aquel entonces, cuando el enemigo, cuando el oponente enviaba lanzas de flecha, eran encendidas en fuego. Es por eso que el escudo tenía que ser de cuero, porque el cuero actúa como un aislante del calor. Hice la asignación. Los ataques vienen de cualquier parte y de cualquier manera. Eso yo creo que cada uno de los que estamos aquí lo sabemos. Hasta de lo menos que nosotros podemos pensar, nosotros recibimos un ataque. Hasta de la persona menos esperada. Y ese es el que duele. Pero es por eso que tenemos que estar atentos y siempre estar en posición. La mayoría de las veces, el arma que utiliza el enemigo para atacarnos es la duda. Y yo me ponía a pensar y yo comparaba una flecha encendida en fuego con esos momentos que yo estoy más que segura que cada uno de los que estamos aquí hemos tenido en nuestra vida, esos momentos de dudas en los que tal vez nosotros pensamos, ¿estaré yo verdaderamente capacitado? ¿Estaré yo verdaderamente capacitada, lista para realizar a lo que he sido enviado, a lo que fui llamado, a lo que fui creado? Y cuando hacía esa comparación, el Señor literalmente ponía en mí como que como la duda incendiada, rodeada de fuego. Y como si el fuego estuviera tratando de quemar
sembrar esa duda en nosotros y de cegarnos, tapar nuestra visión seguridad, los miedos, los temores, por años habían gobernado o habían tenido parte en mi vida, que fueron infundados por las personas que menos me esperaba, desde niña, desde pequeña. Y uno a veces piensa y uno a veces cree todo lo que te están diciendo desde pequeña. Hablo en mi caso. Yo desde pequeña creía todas esas palabras y todos esos insultos, por llamarlos de alguna manera, que poco a poco fueron lanzándome esporádicamente. Hoy uno, mañana otro. Y cuando yo leo esto, yo digo, es increíble ver como tal vez algo tan mínimo o algo tan simple como que alguien haya sembrado la duda en mí, en la palabra estuviera la respuesta. Porque no es tan solo ponernos la armadura y pasar día tras día con ella puesta, espiritualmente hablando, y que no vea nada. Si yo me pongo la armadura y acciono y la utilizo, es para yo ver algo. Porque si yo me pongo el cinturón de la verdad y yo reconozco que Dios es soberano, que Dios es todopoderoso, que Él creó los cielos y la tierra, que Él es el principio y el fin, que Él es el alfa y el omega. Si yo me pongo la coraza de justicia y creo firmemente en que Dios es un Dios justo, todo lo que pase a mi alrededor o todos los procesos que lleguen a mi vida, yo voy a confiar y a tener la certeza de que Dios va a hacer justicia. Si yo me pongo los zapatos o me pongo el calzado de tener la disposición de predicar el evangelio, aún cuando estoy pasando por procesos o momentos difíciles en mi vida, si yo me coloco el escudo de la fe y todas esas flechas, todas esas lanzas que vienen a mí, que el escudo está protegiendo mis órganos vitales, mi corazón, algo tiene que pasar. Algo tiene que pasar. Todo lo que está aquí escrito tiene una razón de ser. El casco de la salvación. El casco protege nuestra cabeza, que es muy importante. En la cabeza, tanto en la cabeza como en el corazón, juegan un papel muy importante en cómo nosotros nos vamos a desenvolver y cómo nosotros nos vamos a desarrollar como cristianos. Si nosotros nos ponemos el casco de la salvación, que es lo que protege nuestra cabeza, y como hijos y linaje escogido por Dios, tenemos la certeza de que seremos salvos, de que somos salvos.
y vivir nuestro día a día creyendo y sabiendo, teniendo fe en que así será, así va a ser. Hace tiempo atrás, bueno, no hace tanto, la hermana Josie le hizo una pregunta al pastor que a mí me tocó. Y yo dije, wow, yo tengo que buscar más sobre esto. Porque tal vez en mi ignorancia yo no lo sé todo. Y aún estando aquí de pie, llevando un mensaje, yo tengo que buscar. Tengo que leer, tengo que instruirme. Y recuerdo que esa noche yo sí le pregunta al pastor que cuál era la diferencia o qué relación o diferencias podrían existir entre la fe como don y la fe como un fruto. Y yo dije, la fe como don y la fe como un fruto. Tuve que buscar información, tuve que leer, tuve que buscar versículos bíblicos para poder entender a qué se estaba refiriendo con eso. Y en pocas palabras y resumido, la fe como fruto se manifiesta cuando nosotros como hijos, dentro de todos los frutos que tenemos que tener o que debemos expresar como cristianos, esté la fe. Tener la fe en que a pesar de cualquier cosa, a pesar de cualquier proceso, a pesar de cualquier situación, a pesar de cualquier enfermedad, Dios sigue siendo Dios. Dios es el Dios que sana, es el Dios que liberta. Y yo como hija tengo que reflejar ese fruto. La fe como fruto, la fe como don. Es lo que por medio del Espíritu Santo y por medio de la convicción que yo tenga como hija, por la fe, es lo que el Espíritu Santo me va a dar y lo que el Espíritu Santo me va a poner para yo poder impartir a los demás. Es la capacidad que tenemos como hijos de hacer, de libertar, de decretar, hablar a los aires, a la atmósfera, declarar palabras. Por la fe que puedo tener en Dios. Yo dije, wow. Sinceramente, nada más con la pregunta me volaste la cabeza. Y tuve que buscar. Tuve que buscar información y tuve que instruirme sobre eso. Y es por eso que les digo esto, porque la fe puede tener mucho significado. Es por eso que la palabra nos dice si tuviéramos fe como un grano de mostaza. No es porque es el grano de mostaza, no es porque sea pequeño. Es porque si tú tienes la fe suficiente para que ese grano crezca y tienes la fe suficiente para decirle a esa montaña muévete y esa montaña se moverá, ahí se está reflejando la fe como don. La fe como don. Como don. Así mismo es ella, Zulma. Santo eres, Señor. Por último,
atacas con... Tú te proteges con el escudo, pero tú atacas con la palabra de Dios. ¿Para qué nos sirve a nosotros la espada? En Hebreos 4:12 dice: ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos. 12. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, que llevando la espada, o la palabra de Dios, en el plano de armadura como ataque, la palabra va a ser más cortante que la espada de doble filo. Es por eso que cuando la pastora mencionaba en la intercesión que todo lo que atemos en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatemos en los cielos será desatado en la tierra, porque es el poder que tiene la palabra de Dios. Y mientras la palabra de Dios no te funcione como un arma de doble filo para aniquilar, para cortar toda raíz de amargura, toda opresión, todo pensamiento contrario, toda duda. Cuando la palabra ya hizo esa parte de su trabajo, por decirlo de alguna manera, y mientras no la utilicemos para eso, como una espada de doble filo, la palabra va a ser viva y poderosa. O sea que luego de que tú la utilices como una espada de doble filo, va a traer bálsamo a tu vida. Luego de que tú termines de utilizar la espada como un arma de doble filo, que es más cortante, como dice la palabra, ella será viva, eficaz, poderosa, y traerá el bálsamo que tú necesitas en los momentos difíciles. No en vano, no es en vano el que tú tengas que utilizar todas estas cosas. Es por eso que cuando el Señor ponía esto en mi corazón, me decía que tenía que invitarles a ustedes como pueblo, como iglesia, como hermanos, como hijos de Dios, escogidos por Él. Que la duda no puede tocar tu vida, que la duda no puede llegar a tu vida, porque Él ya nos dio las herramientas que necesitamos para vencer todos nuestros miedos, para vencer todos los obstáculos, para vencer toda enfermedad. Y muchas veces nosotros pensamos que cuando decimos vencer la enfermedad, el Señor nos va a sanar por completo. No sé por qué me voy a meter por ahí. Muchas veces pensamos que el Señor nos va a sanar por completo. Pero es que si Él te sana por completo, todo esto que tú estuviste utilizando, toda esta armadura que tú te colocaste, todas esas noches que tú estuviste llorando, clamando, intercediendo para que Él interviniera en tu vida, en el momento en que Él te sana y te dé el milagro completo,
deberíamos, pero muchas veces no lo hacemos. Es por eso que Dios permite que tal vez tú sigas teniendo ese diagnóstico en la humanidad. Porque gracias al diagnóstico, tú le sirves. Tú oras. Tú le adoras. Tú lees su palabra. Porque la palabra es tan viva, es tan eficaz y es tan poderosa que en medio de la enfermedad tú sientes que estás sano. Yo no sé si ustedes pueden entender o pueden ver lo que yo literalmente estoy viendo a través de esto que les compartí hoy. Yo veo en cada uno de ustedes un soldado. Un soldado que sin su armadura completa no debe ni puede salir al ataque. Así que si ustedes, porque como les dije ahorita, yo no sé mucho pero lo poco que sé por mi esposo, si él en formación llegaba sin algo de su uniforme, ya fuera el gavetito que se ponen aquí para aguantar el pantalón por dentro, porque ellos observan todo, tenía que mirar. Tenía que mirar. Sin su armadura completa, él no podía salir a la batalla. Sin sus vestiduras completas era imposible, porque había alguien de pie, más firme que esa pared. Si no tienes, no vas. Si no tienes, no vas. Y yo creo que el Señor hoy a alguien en esta noche, no de una manera, no a modo de regaño, le está diciendo a alguien, si no vas con tu armadura completa, no vayas al ataque. Porque en el camino algo te puede suceder. Y creo que es necesario que como hijos y escogidos, cada momento que ustedes puedan, cada momento que ustedes tengan, ustedes saquen unos minutos, unos segundos para leer esto de nuevo. Porque de manera imperativa el Señor lo ponía en mi espíritu. Y para mí también. Porque muchas veces creemos que porque nosotros nos paremos aquí al frente a llevar un mensaje, a llevar una palabra, no estamos pasando por momentos difíciles. Esto primero, como siempre le he dicho en todos mis mensajes, fue algo que aprendí del pastor, que él fue el que me lo enseñó. Si la palabra no pasa por mí primero, si no me toca a mí primero, no va a ser efectiva, no es efectiva. Es por eso que desde hoy en adelante nosotros tenemos que vestirnos con toda la armadura de Dios. Porque más allá de seres carnales y de vivir aquí en la tierra,